muy parecido a lo que pasó, ¿se acuerda? Con el Maradona en el Cantegril de Punta del Este. Sí, claro. Un sanatorio que seguramente tiene una historia de haber internado a muchos argentinos que seguramente se van de vacaciones, se exceden en sus medidas y terminan internados, desbordados. En este caso fue lo que pasó con Lavezzi, que tampoco se pudo explicar. La primera noticia, la primera versión surgió como que había sido apuñalado, después se dijo que se había autoflagelado. Después se dijo que había tenido un incidente familiar con uno de sus hermanos que lo había herido y después se desmintió todo y se apagó, se acalló todo. Como si nada hubiera pasado. Como si esa historia de droga, desbordes y alcohol no hubiera pasado desapercibido en lo que era justamente una vida que tenía sus preocupaciones y también sus desvelos. En este caso, el Pocho Lavezzi ingresa hoy al sanatorio Zavala, donde se encuentra alojado en el tercer piso, en terapia intensiva, solo su novia, Natalia Borges, se encuentra ahí justamente viviendo esta instancia. Ustedes saben que cuando un paciente está en terapia intensiva no puede ser visitado y no puede tener una compañía salvo en el horario de visitas, ¿no? Un Pocho Lavezzi que fue cuidado, sobre todo por su figura internacional. Había jugado en muchos equipos de Europa, San Lorenzo Aquila, Ferrer, en la selección argentina. Todo el mundo lo recuerda por ser una especie como del Buffon de la selección, en el sentido, ¿se acuerdan cuando le tiró agua mineral a Alejandro Sabella, el técnico de la selección, cuando le estaba dando indicación, a manera de humorada? Era un tipo con un sentido del humor que lo llevó en muchas oportunidades a ser defendido por el propio capitán de la selección, estoy hablando de Lionel Messi, que siempre insistió para que él estuviera, lo mismo que Diego Armando Maradona, que era como una especie de hermanito menor. Ese Pocho Lavezzi hoy está en terapia, hoy está en terapia intensiva con un cuadro de sobredosis, un cuadro que lleva y obliga a que las familias y las personas más allegadas a Lavezzi empiecen a tomar cartas en el asunto en cuanto a la manera que debe vivir y que de qué manera tiene que estar controlado, ¿no? Cada uno hace con su vida lo que quiere, pero también es cierto que en las últimas semanas el Pocho Lavezzi por segunda vez casi inmediata queda internado en terapia intensiva. Bueno, fueron la verdad que la información que estás dando ahora es durísima, es muy fuerte. Obviamente esto va a quedar y va a replicar en todos lados, y ahora esto daría como un manto de claridad sobre el cuadro de situación de salud del cual estaría atravesando el Pocho Lavezzi, porque es cierto, la primera información que surgió cuando estuvo internado en el sanatorio Cantegril en Punta del Este, se hablaba de una fiesta, se hablaba de excesos, se hablaba de muchísimas cosas y se hablaba de una apuñalada. Bueno, todo eso fue desmentido. Bueno, Gustavo Descalzi tenía toda esa información, pero desde el entorno del Pocho Lavezzi toda esa información se fue desmintiendo. Sí se había confirmado que había tenido una, por decirlo de alguna forma sutil, una crisis emocional, claro, con la cual el hermano trató de agarrarlo, de protegerlo, de cuidarlo para que no se lastimara, y por eso tenía esas marcas que se decían que venían de una puñalada. La clínica, el sanatorio Cantegril, hizo un comunicado. En el comunicado nunca figura ninguna puñalada ni nada que se le parezca, ni tampoco habla de excesos de estupefacientes, ni de nada. Es muy escueto el comunicado que dan, no especifica absolutamente nada. Sí que ingresó, que le hicieron los estudios, que lo estabilizaron y le dieron el alta. Lo trajeron para Buenos Aires en un avión sanitario. Sedado, dicen. Sedado porque antes de subir el avión tuvo otra crisis. Yo le digo crisis emocional porque bueno, no estaba lo que estable, tendría que decir el médico es un diagnóstico, ¿no? Pero la cuestión es que lo trasladan a Buenos Aires y después extrañamente publican en sus redes sociales una foto del Pocho caminando por un parque que no sabemos dónde es, donde se lo ve sonriente, se lo ve bien, pero no sabemos más que eso hasta esta información que vos estás dando,
que es muy fuerte. Se esforzaron justamente en desmentir. Todo. Se esforzaron en decir no pasó nada. Se esforzaron en tapar de alguna manera. Y a pocas semanas estamos ante esta tremenda noticia. Estamos hablando de una adicción y estamos hablando de un problema de salud mental. Claro, nadie quiere poner ese nombre. No. O sea, nadie. Pero ahora tiene nombre y apellido, me parece, con lo que vos decís, Luis. Él, recordemos que tiene una casa en José Ignacio, en Punta del Este. Lo que cuentan es que estaba en un cumpleaños, que había una especie de tributo homenaje a la Escaloneta en ese momento, y que era un momento así de euforia. Estaba con el hermano y con su novia, Guadalupe, ¿no? Es su novia. Y en ese momento. Así que después fue trasladado, sedado, y ahora este episodio. Bueno, vamos a ver cómo van pasando estos momentos posteriores a lo que es la información. Seguramente estará llegando su hijo Tomás, de 18 años, un joven que siempre acompañó a su papá, un joven orgulloso de la carrera deportiva y profesional de su padre, pero también alguien que está preocupado por la salud de quien de alguna manera siempre fue tomado como una figura simpática y querida por el mundo del fútbol. Esto no quita que en su cuestión personal le pasen cosas. Un poco lo que hablábamos con Wanda, ¿no? De qué manera se maneja la información cuando la información tiene como protagonista personajes tan queridos, claro. Que pasan por un mal momento. Es difícil, la verdad que es difícil. Lo que pasa es que en el caso de Wanda, obviamente ella no quería dar a conocer esa información, y en el caso del Pocho Lavezzi, evidentemente ni él ni la familia quieren que este cuadro que está viviendo, que tiene que ver con su salud, con sus adicciones, si las tiene, con el cuadro de salud mental, si lo tiene, porque todo eso lo tiene que decir un médico, obviamente. Seguro. Pero hay algo que no se puede tapar si la información que vos estás dando, y por supuesto no la pongo en duda, es que está internado en terapia intensiva en la Clínica Zavala. Lo que pasa, muchas veces se enoja, ¿no?, el hecho de decir estos casos, pero son figuras públicas, es decir lo que está pasando, y me parece que, bueno, como figura pública también el periodismo tiene que contar lo que está sucediendo. Wanda se había enojado mucho, pero hace muy poquitito ella misma puso el informe que le dio Fundaleu cuando hablaba de cómo había recibido y cuál era el nombre de su enfermedad. Pero ya lo había procesado ella. Ya lo había procesado. Pero acuérdate que son como cosas diferentes, porque Wanda tiene un diagnóstico y acá estamos ante una cuestión eventual. O sea, el Pollo está pasando por un momento, una crisis que se desata en este momento. Sí, o sea, lo de Wanda fue después de un estudio. Ahora, ¿se sabe cómo llega a este cuadro, a esta internación? Bueno, estamos tratando justamente de indagar. Pero este programa fue armado, digamos, de otra manera. Vamos a la actualidad, por supuesto, muchas veces nos desborda y nos obliga. La información de último momento la tenemos nosotros, seguramente las señales de noticias y aquellos canales que estén trabajando en vivo, no todos lo hacen los fines de semana, van a tener la posibilidad de ampliar esto que estamos diciendo.